Buenas tardes. A continuación, presentaremos el conflicto de Guatemala. Esta presentación es realizada por David Ardila, Ana Manrique y Michael Posada. Dentro de la estructura de la presentación encontraremos la visión general del conflicto, actores principales, actores secundarios, causas estructurales del conflicto, las dinámicas, intervenciones internacionales, negociaciones y acuerdos de paz, DDR y la actualidad del conflicto. La Guerra Civil de Guatemala fue un largo conflicto bélico librado en este país centroamericano entre 1960 y 1996. Todo esto dentro del marco de la Guerra Fría. Bueno, pues este conflicto causó un gran impacto económico y político y además agudizó la polarización entre la sociedad guatemalteca. El conflicto se inicia a principios de la década de los 60, cuando el 13 de noviembre de 1960 se realiza un fallido golpe de Estado con el fin pues, de derrocar a Miguel Fuentes. Este, pues sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización de la sociedad guatemalteca desde la independencia de 1821 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo Arbenz en 1954. Para mencionar algo a grandes rasgos y tener un poco más el contexto de este conflicto, es necesario tener presente que en 1962 se crea el primer grupo guerrillero, en el cual era el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta su disolución en 1971. Dentro de este conflicto encontramos con una gran variedad de actores, entre ellos la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, o por sus siglas URNG. Esta se constituyó inicialmente en la clandestinidad, en el contexto de la guerra interna, como una organización político-militar coordinadora de las cuatro organizaciones guerrilleras que desde principios de la década de los años 70 se habían alzado en armas contra el ejército excluyente de Guatemala. El 7 de febrero de 1982, el Ejército Guerrillero de los Pobres, las Fuerzas Armadas Rebeldes, la Organización del Pueblo en Armas y el Partido Guatemalteco de Trabajo constituyeron la URNG, en su afán por tomar el control del poder del Estado y llevar a cabo una revolución política y social en Guatemala. Otro de los actores que encontramos dentro de este conflicto es la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala. Esta era una comisión autónoma de la ONU que trabajaba sobre la base de un acuerdo con el Ministerio Público guatemalteco y se enfocaba en desmantelar las redes de crimen y corrupción que anidaban en el Estado. Ese acuerdo fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad, alegando que era contrario a la Constitución de Guatemala, pero el esfuerzo no decayó con el cambio de gobierno que ocurrió en 2004. Otro actor que encontramos que hace parte de las Naciones Unidas es MINUGUA, que como tal es la misión de verificación de las Naciones Unidas en Guatemala. Su propósito era verificar el cese al fuego definitivo entre las partes de conflicto, las cuales eran el gobierno de Guatemala y la que ya mencionamos, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y supervisar la separación de las fuerzas, el desarme y la desmovilización voluntaria de la guerrilla, temas que mencionaremos también más adelante. Otro actor es la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, o por sus siglas CEH. Este buscó estudiar las causas del conflicto, vinculando factores entre pobreza y violencia, y establecía los antecedentes históricos del conflicto armado enmarcados entre 1962, con el surgimiento del primer grupo guerrillero, y 1996, con la firma de los acuerdos de paz firme y duradera. Otro actor que se creó a partir de las Naciones Unidas fue la CICIG. Durante el periodo del conflicto, esta organización mantuvo un papel protagonista en los acontecimientos que determinaron la caída del gobierno de Pérez Molina. Se trata de una institución única en el mundo, encuadrada en el sistema de Naciones Unidas, la cual se nutre de generosas contribuciones voluntarias de la comunidad internacional. Sin duda, el apoyo de los investigadores de esta organización en los procesos abiertos por corrupción y que afectaban a las más altas estructuras del Estado fue determinante para que se desarrollaran con éxito. Otro actor que muchas veces no se tiene tan en cuenta es el de la Iglesia Católica, quien tuvo un rol determinante dentro de este conflicto. Este rol no puede ser interpretado ni en blanco o negro. Por el contrario,
la Iglesia toma un papel decisivo, siendo un factor clave en la articulación del movimiento maya, consiguiendo la visibilidad de la realidad maya en el panorama local guatemalteco y a nivel general, lo cual le valió la represión más absoluta durante años por parte del Estado. De igual modo, la Iglesia tuvo un relevante rol en la consecución de los acuerdos de paz. En el proceso de evangelización, con sus aciertos y numerosos límites, la Iglesia se topó con numerosas controversias, contradicciones y puntos de convergencia y divergencia entre la teoría dogmática cristiana y el pensamiento tradicional indígena. Este sector indígena es nuestro siguiente actor, es quizás uno de los actores más enigmáticos dentro del escenario guatemalteco. Con más de 22 lenguas propias, Guatemala es uno de los países más diversos y con mayores riquezas culturales del continente americano. Sin embargo, la heterogeneidad del indigenismo, la desconfianza histórica entre distintas etnias, su marginalización económica y social, la larga historia de represión durante las dictaduras militares con el consiguiente recelo a todo lo que provenga de la capital, ha dificultado enormemente su articulación política y su participación en los órganos del Estado. De esta forma, a pesar de representar al menos el 60% de la población, el sector indígena se mantiene con una presencia marginal, ya sea en los órganos de decisión del gobierno como en el Congreso. Además de estas organizaciones y comunidades, encontramos entre los personajes principales a 3 actores, los cuales tienen gran relevancia en las diferentes etapas del conflicto guatemalteco. El primero es Romeo Lucas García, quien fue presidente de Guatemala del 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982, cuando fue depuesto por un golpe de Estado liderado por oficiales jóvenes del ejército que colocaron al general Efraín Ríos Montt al frente en un triunfo militar. Cuando Lucas García ganó las elecciones fue en el 78 junto con su compañero de fórmula Villagrán Kramer, quien había participado en la revolución de 1944. Aunque todo indicaba que se había realizado una elección transparente, resultó que esto había sido un fraude electoral y que el mismo sistema era el cual había impuesto a García como presidente. El siguiente, quien ya mencionamos, Efraín Ríos Montt, le da un golpe de Estado y este fue permitido por las autoridades estadounidenses que no estaban dispuestas a permitir que se produjese y generalizase un proceso parecido al de Nicaragua. Necesitaban un hombre fuerte con quien hacer frente a las acciones de la guerrilla. Convencido de su misión político-religiosa, Ríos Montt dotó de terrorismo al terrorismo de Estado, bien presente desde mucho antes del golpe de 1982, con un carácter sistemático al hacerlo parte integral de un plan global de reorganización del país que impulsó la militarización del campo por el ejército y las patrullas de autodefensa civil, o PAC. Y finalmente, entre los personajes principales encontramos a Vinicio Cerezo, quien en 1985, tras sobrevivir a varios atentados, fue proclamado candidato presidencial del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, siendo elegido presidente en las elecciones de noviembre de 1985 y de enero de 1986. Cerezo fue el primer presidente electo después de 30 años de gobiernos militares y dejó la presidencia en 1991. Entre sus logros destaca como su legado más valioso el implementar y sostener el sistema democrático, pese a varios intentos de golpe de Estado, además de los lanzamientos de los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas 1 y 2, que se plasmaron con la firma de la paz firme y duradera. Entre los actores secundarios encontramos a grupos como las Patrullas de Autodefensa Civil, o por sus siglas PAC, los cuales consistían en un grupo de vigilancia conformado por habitantes de los centros poblados, concebidas como una manera de consolidar el poder del ejército sobre las aldeas en disputa en la montaña. Movilizaron a los hombres para patrullar los caminos y resguardar, entre comillas, a los habitantes de la incursión guerrillera. A continuación, los siguientes 4 grupos son los cuales se unirían más tarde para formar la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Entre ellos tenemos al Ejército Guerrillero de los Pobres, o EGP, el cual surgió de una división de las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC en un momento en el cual en América Latina la opción de la lucha armada tenía menos adeptos y la experiencia de Allende en Chile y Velasco Alvarado en Perú suponían que el triunfo guerrillero de Cuba había sido una excepción histórica. Luego encontramos las Fuerzas Armadas Rebeldes,
que fueron fundadas a finales de 1962, a partir de la unión entre el movimiento revolucionario 13 de noviembre, el movimiento estudiantil 12 de abril y el destacamento 20 de octubre del Partido Guatemalteco del Trabajo. Las FARC encararon la tensión entre la dirección política y militar de la lucha guerrillera. Inicialmente se acordó que el PGT o el Partido Guatemalteco del Trabajo se haría cargo de lo político y las FARC de lo militar. Esta división artificial fracasó y condujo a permanentes conflictos. La Organización del Pueblo de las Armas, o ORPA, es la que continúa y se organizó en 1971 a partir de una escisión al interior de las Fuerzas Armadas rebeldes. La presencia de San Marcos en la Organización del Pueblo en Armas se remota a 1972, cuando este grupo guerrillero inició el reclutamiento de colaboradores locales para formar su base social, que llamarían Resistencia Popular Campesina, y era la encargada de realizar funciones logísticas y organizativas. Y finalmente, entre estos actores que conformaron la URNG, encontramos al Partido Guatemalteco del Trabajo. Entre sus antecedentes encontramos la primera organización comunista de 1922 y este partido actualmente se ha reorganizado. Y para finalizar con los actores secundarios tenemos la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la cual fue creada por decreto arzobispal el 8 de mayo de 1990. Desde esa fecha se llevó a cabo una labor de indagación profunda en el enfrentamiento, sus raíces, formas y en el esclarecimiento de la verdad histórica. Causas estructurales del conflicto. Las causas sociales y políticas del conflicto armado se remontan a los años 20 y 30 del siglo XX, en los cuales se expresa lo que algunos llaman o mencionan como fallas geológicas en la construcción de la nación. Dentro de estas fallas geológicas o causas estructurales encontramos la cuestión agraria, la debilidad institucional, la honda desigualdad de los ingresos. También encontramos la tendencia al uso simultáneo de las armas y las urnas, y también la presencia precaria del Estado en muchas regiones del territorio nacional. A estas causas que acabé de mencionar, la Comisión de la Verdad suma algunas violencias. Estas violencias estructurales, como se denominan, han sido pues hasta hace poco invisibles. Y estas pues son el patriarcado, el racismo y también las múltiples discriminaciones por la clase social, región, religión o corrientes de pensamiento. Hablemos ahora de las dinámicas de este conflicto. A principios de 1980 se desencadenó una de las más intensas y atroces represiones militares en la larga historia de violencia política de Guatemala. En el marco de las disputas de la Guerra Fría, los pueblos mayas se volvieron enemigos internos para los proyectos nacionales, por lo que las estrategias de terror se ensañaron con ellos, obligándoles a desplazarse para resguardar su vida física y cultural. A lo largo de su historia sociopolítica, Guatemala se ha enfrentado a constantes regímenes dictatoriales, así como a movilizaciones insurgentes, entre ellas la revolución desencadenada en 1944, con 10 años de duración, el derrocamiento de diferentes gobiernos y el conflicto armado iniciado en 1960 y sostenido por más de 30 años. Todo ello influenciado por intereses provenientes principalmente de la política exterior de gobiernos de Estados Unidos de América, que desde un siglo atrás había legitimado el intervencionismo como parte de la doctrina Monroe. En Guatemala, bajo el gobierno militar y terrateniente de Fernando Lucas García, se brindó apoyo a la implementación de la doctrina de seguridad nacional. Esta visión de seguridad, a partir de la militarización, instauraba la noción de un enemigo interno que constituía una otredad adversiva. En esta no solo entraban grupos guerrilleros señalados como comunistas, sino cualquier grupo que tuviera ideas opuestas a las de los proyectos nacionales y sus gobiernos militares. Esa visión legitimó la intervención militar violenta en diferentes zonas del país, sobre todo en el noreste, habitado por poblaciones indígenas desarmadas y ajenas al conflicto. Documentos de reconstrucción de la memoria histórica han concluido y denunciado que más que acabar con los grupos armados peligrosos, el propósito de las intervenciones se centró en generar condiciones favorables para que el Estado entrara en la lógica moderna de sus aliados comerciales, especialmente Estados Unidos. Esto se combinó con la impunidad jurídica,
el cierre de espacios para la participación social y de la libertad de expresión. Además, se integraron estrategias de sometimiento simbólico mediante acciones de intimidación y terror, así como de adoctrinamiento religioso mediante la expansión de religiones de corrientes teológicas cristianas protestantes, tanto evangélicas como pentecostales. De 1954 a 1980, la economía guatemalteca experimentó un crecimiento económico importante, de los mayores en toda América Latina, derivado en su mayor parte por la inversión norteamericana para la producción de nuevos cultivos de exportación, además del café, caña de azúcar, algodón, ganadería y cardamomo. Sin embargo, ese crecimiento se caracterizó por un aumento de las desigualdades sociales y los niveles de pobreza. En un primer momento, alrededor de 1970, los movimientos se constituyeron en amplias luchas populares, urbanas y rurales, y en huelgas que, magisteriales que apostaban por una lucha legal, desde los sindicatos y partidos políticos. Estos brotes fueron fuertemente reprimidos gracias a la imperante fuerza militar y a la estrategia de silenciar impunemente cualquier forma de resistencia u oposición al poder hegemónico establecido. Frente a la derrota, a finales de la misma década, las demandas insurgentes tuvieron un proceso reorganizativo, en el que se integró una lucha armada y afianzaron sus bases de operaciones en las montañas del Altiplano Occidental. En este segundo momento, influenciados por la experiencia cubana y con su apoyo político, logístico, de institución y entrenamiento, surgieron en la selva del norte de Quiché agrupaciones armadas como el Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización del Pueblo en Armas, que inició operaciones en la boca costa de San Marcos. Un punto cúspide de estas tensiones se dio a finales de la década de los años de 1970, cuando grupos Chug, junto con autoridades locales, se enfrentaron a la empresa nicaragüense Cuchu Maderas. Esas afrentas incomodaron a los dueños de los capitales de las empresas instaladas en la región, por lo que se incrementó la urgencia de controlar el territorio sometiendo a su población, actividades que fueron respaldadas por el gobierno nacional. Por otro lado, esos acontecimientos generaron puntos de interlocución entre grupos organizados Chug y los planteamientos guerrilleros que promovían, entre otras cosas, la justicia social y los derechos agrarios. Algunos informes realizados posteriormente señalaron a las cuadrillas del ejército como caravanas de la muerte, pues perpetraron masacres de arrasamiento como la de la finca de San Francisco en Nentón. Las patrullas mencionadas las patrullas que hacían a las cuales se hace referencia, son las que se conocen como patrullas de autodefensa civil. Los actos de violencia tuvieron como consecuencia directa que aldeas completas chugues y de otros pueblos mayas huyeran hacia México y que otros buscaran refugio en localidades cercanas a la cabecera departamental o en la ciudad capital. Muchos de los que se vieron forzados a desplazarse a México buscaron llegar a los sitios de refugio. Horrorizados, con pena y en infames condiciones, miles de personas, incluidas mujeres en avanzado grado de gestación, niños y ancianos, huyeron de las masacres. Muchos de ellos no lograron llegar a la frontera, pues fueron sometidos, mutilados, violados, asesinados brutalmente por las cuadrillas del ejército guatemalteco. Los que lograron llegar iniciaron un largo proceso de resistencia física y psicológica, así como de reconstrucción de su vida social. Adecuar los espacios en los asentamientos a los que llegaban gran cantidad de personas fue una necesidad primordial. Los primeros días de resguardo en territorio mexicano recurrieron a sus conocimientos de organización social y construcción con materias naturales para adaptar sitios que les permitieran acomodarse. Posteriormente, instituciones mexicanas brindaron su ayuda en lo que el gobierno mexicano respondía a la situación. Un tiempo después llegó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, quien dio apoyo y protección más amplia a los que llegaron al territorio mexicano. Una vez que oficialmente se optó por acoger a los desplazados guatemaltecos, algunos de ellos pudieron adquirir la condición legal de refugiados, dando paso al establecimiento de más de 100 campamentos reconocidos a lo largo de la línea fronteriza, en los cuales fueron implementados programas de vivienda, alimentación, educación y salud. Para completar su ingreso, se empleaban como asalariados, tanto en lugares de asentamiento como en sitios aldeanos. Algunos de ellos sembraban en terrenos alquilados por un pago en especie, en trabajo o, en muy pocas ocasiones, dinero. En la intervención internacional encontramos que el principal actor y protagonista de estas intervenciones es Estados Unidos.
y esto por medio de múltiples formas que veremos a continuación. Bueno, se propone que para agosto de 1953 se consolida el plan de la CIA contra Guatemala, plan el cual pues daría la estocada final para que el conflicto en Guatemala no resistiera más y por fin estallara. Entre las actividades a realizar por dicho plan estadounidense está la penetración de los sindicatos y otras organizaciones sociales, la penetración de las Fuerzas Armadas, también se proponen penetrar los estudios de incidencia entre los estudiantes, los trabajadores, los funcionarios, los terratenientes, los comerciantes y los profesionales. También dentro de este plan incluyen la publicación de fotos que mostrarán el estatus de vida de los líderes comunistas del país en comparación con los peones y los campesinos. También dentro de esta intervención internacional que genera Estados Unidos se encuentra el sector empresarial, el cual liderado por compañías estadounidenses guiadas por ese mismo estado tuvieron influencia sobre las decisiones del estado de Guatemala con respecto a qué hacer, a quién atacar y a quién no. Para contextualizarnos un poco en el apartado de negociación y acuerdos de paz, quisiéramos empezar explicando cómo en 1984 se dio una transición a un régimen civil, pero altamente controlado y donde los militares jugaron un rol fundamental en el control de la transición y detentando el poder de facto. Se eligió una Asamblea Nacional Constituyente, al interior de la cual los militares lograron incluir un capítulo aparte en la Constitución, y se establecieron una serie de controles y procedimientos que mantenían el tutelaje de los militares sobre el sistema político. No obstante, fue en estos procesos de transformaciones que se abrieron los espacios para plantear una negociación al conflicto interno. Sectores como la Iglesia y las organizaciones de mujeres se hicieron mucho más activas y visibles, resaltando temas como las desapariciones. Este es el rasgo distintivo del proceso de resolución del conflicto en Guatemala. Fueron los actores sociales quienes se organizaron en torno a la necesidad de una salida negociada al conflicto y proporcionaron el inicio de los acercamientos. En las elecciones presidenciales de 1985 fue elegido Vinicio Cerezo para el periodo de 1986 a 1991, convirtiéndose en el primer civil en ocupar la presidencia desde 1966 y el primero en hacerlo tras un proceso electoral transparente. En los primeros meses de su gobierno se hicieron cuestionamientos al rol de los militares en la violencia. No obstante, esta continuó siendo un elemento preponderante en la vida guatemalteca. En febrero de 1991 quedó elegido Jorge Serrano Elías como presidente. Es esta la primera entrega de poder civil a un civil. Serrano había participado en los diálogos como miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación. Durante los primeros meses de gestión, retomó el proceso de acercamiento con la guerrilla en México y en abril las partes acordaron el establecimiento de una agenda de 11 puntos para discutir el proceso. El Acuerdo de Querétaro, o Acuerdo en Procedimientos para la Búsqueda de Paz por Medios Políticos, planteó la estructura y la agenda temática del proceso. Se estructuró alrededor de 7 acuerdos sustantivos para el proceso de paz, entre los cuales encontramos derechos humanos, el reasentamiento de la población desarraigada, el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, identidad y derechos de los pueblos indígenas, aspectos socioeconómicos y situación agraria, el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática y finalmente reformas constitucionales y de régimen electoral. El proceso fue secreto, gobierno y militares discutían con la URNG. En esta ocasión se excluyó la interacción de la sociedad civil. No obstante, a través de las organizaciones sociales se realizaron discusiones paralelas para que por lo mismo que se iba planteando al interior de las conversaciones gubernamentales fuera debatido por los actores sociales y se diera una interacción con el proceso de negociación. Para 1992, el proceso entró en una fase de estancamiento debido al tema de los derechos humanos. Sin embargo, en 1996 se firmaron nuevos acuerdos de paz en Guatemala y acabaron con el conflicto armado interno que había desangrado al país durante 36 años, en el cual murieron más de 200.000 guatemaltecos, la mayoría parte de la población civil. España acompañó entonces aquellas históricas conversaciones con la esperanza de que sirvieran para abrir un nuevo proyecto de país y democracia para Guatemala.
Dichos acuerdos que pusieron fin a la guerra civil en Guatemala vinieron precedidos de los acuerdos de paz centroamericana, Esquípulas I y II, que promovieron salidas dialogadas y negociadas a conflictos armados, que sometían a toda la región centroamericana a una violencia habitual y a la población a una violación de derechos humanos sin precedentes. Estos acuerdos de paz de Guatemala pretendían lograr una paz firme y duradera para un país centroamericano que todavía no se ha librado de otros tipos de nuevas violencias. Hablemos ahora del DDR, desmovilización, desarme y reintegración. En cuanto a la desmovilización, encontramos el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército, el cual establece en sus artículos del 61 al 64 la disolución de los comités voluntarios de defensa civil y la policía militar ambulante y la reducción en efectos y presupuestos del ejército. Por otra parte, y según el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, en su parte C formula el concepto, la operatividad y la logística por desarrollar dentro del proceso de desmovilización que iniciará con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto. En noviembre de 1996, una de las más grandes misiones de cooperación internacional, la USAID, pone en marcha un plan sobre la desmovilización y reincorporación de la URNG y al respecto plantea una fase de emergencia, la cual incluye la planificación, diseño y construcción de espacios para establecer entre ellos campamentos de desmovilizados, trabajo que se llevó a cabo en poco menos de 2 meses con menos presupuesto del pensado y en calidad de trabajo entregado. El informe final de esta misión se puede resaltar elementos que hacen exitoso el ejercicio de verificación y acompañamiento de la USAID, como lo son la participación activa de diferentes líderes promotores del proceso de parte de ambas partes, los altos niveles de cooperación y la aplicación de mecanismos y de coordinación. En cuanto a desarme, tenemos que para el caso guatemalteco, la línea cronológica según el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego inicia con el cese de actividades hostiles por ambas partes, luego el desarme y finalmente la desmovilización. Este acuerdo introduce entonces en la parte A las disposiciones sobre el cese de actividades militares y su vigencia. En la parte B, separación de fuerzas, y en el artículo 9 se define la concentración y el desarme de la URNG. Adicional, se plantean las condiciones de separación. En el artículo 15 diseña una estrategia para contar los efectivos y su armamento y por último, en el artículo 24 se da la definición de desarme y la entrega de armamento a la ONU. Es de anotar que en todos los casos las Naciones Unidas harán las veces de verificador. En relación con este tema, la Escuela de Paz de Barcelona, en su análisis de los programas de desarme, desmovilización y reintegración existentes en el mundo durante el 2006, hace una mención especial sobre el tema de desarme en Guatemala. Y finalizamos con la reintegración. El acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército es el primer acuerdo que pone sobre la mesa el tema de reinserción. De acuerdo con lo expuesto en el artículo 65, se abren comillas, el gobierno se compromete a diseñar y ejecutar, después de la firma de los acuerdos de paz firme y duradera, programas que permitan la reinserción productiva de los miembros del ejército que sean desmovilizados en virtud del presente acuerdo, salvo aquellos que hayan sido sentenciados por la comisión de algún delito. Estos planes concluirán en un plazo de 1 año. El gobierno impulsará los planes para la obtención de los fondos correspondientes. De igual manera, las partes involucradas en el conflicto firman el acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad, en donde se establecen las definiciones tanto del concepto como del proceso. En la parte 2 se desarrollan los objetivos y principios. Luego, en la parte 3, se describen los componentes del programa, tales como el tema jurídico, socioeconómico, de seguridad y cultural. Posteriormente, el acuerdo termina estableciendo cuáles son los arreglos que deben asumirse desde la institucionalidad, con el fin de no dejar vacíos estructurales en la puesta en marcha de estos programas. La misión de la USAID planteaba en su fase de incorporación inicial la gestión eficaz para la salida de combatientes a sus destinos finales, que incluía una formación técnica vocacional para 1.148 excombatientes. Bueno, ahora pasaremos a ver la actualidad del Estado y del conflicto como tal. Para esto, tenemos que tener claro que la guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996 durante la presidencia de Álvaro Arzú
con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo así fin a una guerra que duró más de 36 años. Dichos acuerdos, que pusieron fin a la guerra civil en Guatemala, vinieron precedidos de los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas I y II, los cuales promovieron pues salidas dialogadas y negociadas a conflictos armados que sometían a toda la región centroamericana a una violencia inusitada y a la población a una violación de sus derechos humanos, esto pues sin precedentes, ¿no? Esos acuerdos de paz de Guatemala pretendían en primer lugar pues lograr una paz firme y duradera para un país centroamericano que en la actualidad y realmente todavía no se ha librado de otros tipos de nuevas violencias. Los derechos económicos, sociales y culturales que en aquellos acuerdos se firmaron están todavía lejos de lograrse para una mayoría social que sigue padeciendo la injusticia, la inequidad, la pobreza y la falta de desarrollo. Es decir, si bien es claro que en 1996 se firmaron los acuerdos de paz, también es claro que lo pactado allí 25 años después aún no se cumple y que más bien pues dicho conflicto en vez de terminar se transformó a múltiples violencias de las cuales aún siguen siendo víctimas los más vulnerables. Muestra de esto son las afirmaciones de guatemaltecos que vivieron en carne propia el conflicto. En primer lugar, encontramos la siguiente afirmación: la paz para nosotros es posible si se combaten las causas que originaron el conflicto armado interno, que es la pobreza, la exclusión social, el racismo y discriminación a los pueblos indígenas. Esto lo consideró y lo afirmó un anciano quien aseguró fue secuestrado por soldados en 1977 por su trabajo cooperativista en comunidades mayas del oeste del país.